Plazas europeas, compás de espera hasta que salga Christine Lagarde. Saludamos a Daniel Santacreu, analista de Mercatrading Bolsa. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves esta última sesión de la semana bursátil? Las miradas puestas sobre el Banco Central Europeo, pero de momento ese arranque en positivo, aunque sí que hemos visto algo de dudas en esos primeros minutos de negociación. Sí, estamos viendo una jornada con ligeros avances para el selectivo de la bolsa española, ahora mismo del 0,05%, aunque todo ello situado dentro de un contexto de gran incertidumbre, un contexto que nos está acompañando en las bolsas durante las últimas semanas. Con todo ello tenemos un VIX de volatilidad situado ligeramente por encima de los 20 puntos, algo que esta semana pues ya ha alcanzado los 25 puntos y denota pues un cierto nerviosismo en el conjunto de los inversores. Ayer miércoles conocimos el dato de inflación en Estados Unidos que ascendió al 8,5%, aumentando la presión para que la Fed pues pueda subir los tipos de interés más pronto que tarde. Hoy jueves tendremos, como bien habéis dicho hace unos momentos, en la reunión del BCE, donde se decidirá sobre la política de tipos de interés y podría iniciar subidas de forma prácticamente inminente. En Estados Unidos conoceremos los datos de empleo y ventas minoristas a las 2:30 y todo ello dentro de una semana donde se ha comenzado ya la presentación de resultados en las empresas estadounidenses. Hoy tendremos jornada de vencimiento de derivados, se adelanta un día, puesto que mañana viernes las bolsas tanto europeas como americanas permanecerán cerradas por festivo. Esperamos un vencimiento favorable o muy favorable para las bolsas, esperamos un rebote bastante interesante, ya que quedan muchas puts en el mercado por cerrar. Con todo ello vemos un IBEX 35 totalmente encasillado y divergiendo con los principales índices de las bolsas mundiales entre la zona de los 8.700 puntos por arriba y los 8.400 por abajo. De momento se mantiene en un rango lateral que va desde esos 8.700 a 8.400 sin definirse por ninguno de los dos lados. Será solamente cuando superemos esos 8.700 puntos con un cierto filtro en 8.745 aproximadamente, lo que nos permitiría volver a los máximos del pasado mes de febrero. Con todo ello, el DAX alemán y los índices norteamericanos sí que nos dejan unos gráficos mucho más claros. En cuanto al principal índice de la bolsa alemana, vemos un rebote bastante contundente desde los mínimos alcanzados en el 7 de marzo y un rebote que ha alcanzado el 61,8% de Fibonacci a todo el gran proceso bajista anterior. A partir de ahí, en la zona de los 14.840, los bajistas han tomado el control y hemos visto una fase de reacción que ha llevado a este índice, al DAX alemán, a cotizar en los 13.900 puntos, una zona de soporte que podemos ver muy claramente en el gráfico en pantalla y desde la cual podríamos iniciar un rebote hasta los 14.365. Insistimos, un rebote técnico y no tendencial, sino que yo creo que las bolsas van a seguir cayendo en el muy corto plazo y sí que podríamos ver rebotes puntuales. En cuanto a los índices americanos, vemos también unos gráficos muy parecidos al que hemos comentado en el DAX, en el caso del Dow Jones, que tenemos aquí mismo en pantalla, apoyo muy claro en la zona de los 34.000 puntos. Con una presión bajista que se extiende desde el pasado mes de marzo, como podemos ver, una tendencial bajista, máximos decrecientes, y no será hasta que no superemos la zona de los 35.000 puntos cuando el Dow Jones ya comience a dar señales de compra, señales positivas hacia el mercado. En cuanto al S&P 500, también vemos un apoyo clarísimo en la zona de los 4.375, que era el 38,20% de Fibonacci a todo ese proceso bajista, una resistencia que ahora se ha convertido en soporte y con niveles por encima de 4.500 puntos aproximadamente podríamos hablar de cierta neutralidad para este índice. El Nasdaq 100 sí que es un índice que algo más rezagado que sus homólogos estadounidenses. Aquí se ha apoyado ahora mismo en la zona de los 13.900 puntos, que era ya una zona de resistencia anterior y ahora convertida en soporte, lo que permitiría, junto con el vencimiento que hemos comentado que esperamos pueda ser positivo, se cierre el hueco de los 14.330 y podamos alcanzar incluso la zona de los 14.600, pero no veo un índice Nasdaq mucho más allá de este nivel.
Y luego, pues en cuanto al oro, un activo muy comentado por el conjunto de los inversores, ha resuelto, como veis en el gráfico en pantalla, la lateralidad que venía dibujando desde hace algunas semanas entre la zona de los 1910 por abajo y los 1961 dólares la onza en la parte más alta. Todo parece indicar que la onza de oro va a ir escalando en precios hasta los 2005 aproximadamente dólares la onza. Por encima de este nivel ya solamente tendríamos los máximos de marzo de este mismo ejercicio. Por tanto, yo creo que la onza de oro podría seguir avanzando. Y por último, pues el barril Brent de referencia en Europa y el crudo ligero West Texas nos están dejando ambos una figura triangular. Estas figuras, cuando se forman, normalmente la ruptura, tanto al alza como a la baja, suele producirse con cierta virulencia. En el caso del Brent de referencia en Europa, resistencia en zona de 110 dólares por barril, por encima de los cuales yo creo que podría seguir avanzando hacia los 120 dólares el barril. Un gráfico mucho más claro lo tenemos en el crudo ligero West Texas, que también nos muestra una figura triangular. Ya en la sesión de ayer trató de romper, hoy cae el entorno del 1,44%, pero si vemos un cierre por encima de los 105 dólares, pues todo indicaría pues avances hacia la zona de los 108 y 115 dólares el barril. Yo creo que esta materia prima pues va a seguir avanzando pese a las reservas que se están liberando en el mercado y yo creo que va a seguir avanzando. Y este sería un poco lo que el contexto general de los mercados de renta variable pues en el momento actual. Si miramos también, porque repasabas varios activos, repasabas los índices, también el oro, pero por comentar también algo de renta variable, de protagonistas en la sesión. Como decíamos, compás de espera ante el Banco Central Europeo, pero si miramos a la bolsa italiana, sí tenemos un protagonista, es Atlante, está subiendo un 5,44%, liderando la tabla. Hoy conocíamos que el holding de la familia italiana Benetton y el fondo de inversión Blackstone van a desembolsar hasta 12.700 millones de euros para comprar a otros inversores de Atlantia y privatizar el operador de aeropuertos y autopistas. También hemos visto que ofrecen 23 euros por acción, sería una prima en torno al 24% sobre la cotización del 5 de abril, antes de los rumores sobre la oferta. ¿Qué te parece este valor? Lo tenemos en pantalla. Atlantia nos ha venido mostrando una cierta lateralidad desde la zona de los 14,50 aproximadamente a los 17,85, perdón. Y en las últimas jornadas, como consecuencia de lo que estás comentando, el valor se ha ido rápidamente a buscar la zona de los 22 euros por título. De momento yo no veo grandes movimientos en la compañía. Rápidamente, como ves, se ha ido a buscar el precio de la noticia y yo creo que, además, el gráfico de más largo plazo nos indica que tenemos bastantes resistencias por el camino, en la zona de los 25,05 en primera instancia y los 26,85. El recorrido yo lo veo algo limitado y no veo ahora mismo un valor para entrar comprador. Deberíamos haber estado dentro a principios del mes de abril y ya con la noticia, como vemos, la cotización se ha ido rápidamente a buscar la zona de los 22 euros por acción. Tan solo con precios o formaciones de pullback hacia la zona de los 20, pues daría esa señal de compra para trading o la superación de los 22,50, pero de momento no veo una oportunidad ahora mismo en Atlantia. Quería preguntar también por otro de los sectores o activos protagonistas de la semana, con permiso de la renta variable, de los bancos centrales y de la inflación. También ha sido una semana interesante para las criptomonedas. Hemos vigilado sobre todo ese Bitcoin rondando los 40.000 dólares de nuevo. ¿Cómo estás viendo la evolución? ¿Hacia dónde crees que se va? Porque lo estamos viendo peleando con esos niveles. Sí, en el caso del Bitcoin lo que vemos es un comportamiento prácticamente lateral de medio plazo. Aquí lo que vemos es la zona de los 40.000 como una zona de soporte claramente situada, por debajo de la cual se iniciarían caídas hacia la zona de los 35.000. Tiene una resistencia muy claramente situada en la media móvil de 200 sesiones, que es el trazo en púrpura que podemos ver en pantalla, y tan solo por encima de los 48.500 daría esa señal de compra. Yo creo que de momento es un activo
para mantener de cara al medio plazo. No veo un activo ahora mismo especulativo para entrar comprador, a no ser que se supere en la zona de los 44.250, que es ya haber superado la media móvil de 50 y de 20 sesiones, lo cual nos llevaría a esos 48.400. Pero de momento está tanteando ese soporte de los 40.000 y yo creo que pues incluso podría permanecer lateral durante cierto tiempo. Pues Daniel Santacreu, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz día. Hasta la próxima. Igualmente. Bueno, pues así tenemos esa apertura de los mercados.